Entonces, vamos con salud, guía número 9, primeros auxilios. Dice, número 1, ¿qué requiere atención urgente? Todos los niños y niñas que sufran alguno de los accidentes cuya lesión sean graves deben ser trasladados a la brevedad a un centro de atención de salud urgencia. Si por la naturaleza de la lesión no es recomendable mover al niño o niño lesionado, se debe llamar en forma inmediata a una ambulancia. Entonces, sería la respuesta de la número 1 de la guía número 9. Ahora, la pregunta número 2 dice, ¿cuál es la responsabilidad de la directora? Punto número 1. Asegurar la atención de primeros auxilios del niño o la niña lesionada. Punto número 2. Decidir el traslado del niño o niña lesionada a un centro asistencial. Acuérdense que cualquier atención urgente, lesión grave, ¿cierto? Sí o sí debe irse a un centro asistencial. Punto número 3. Trasladar al niño o niña al centro de atención de salud más cercano. Punto número 4. Permanecer en el centro de atención de salud hasta conocer el diagnóstico. Número 5. Designar a una trabajadora ante inexistencia o ausencia de asistente administrativa para que informe del accidente a la familia. Número 6. Mantener informado al personal del jardín infantil del lugar de atención del niño accidentado y de su estado de salud. Y último, cautelar que se complete el formulario de accidente de niños y se envíe a la dirección regional en caso de dirección regional, o si no, si es un jardín o si no es un colegio, ¿cierto? Que quede registrado, ¿ya? Normalmente acuérdense que para los accidentes, ¿cierto? Hay un formulario de accidentes, que ese también es como su seguro, ¿ya? Y con ese seguro ustedes no deberían pagar nada en caso de un accidente escolar. Ahora la número 3. ¿Cuál es la responsabilidad de la monitora de primeros auxilios? Punto número 1. Dar la primera atención al niño o niña lesionado. Y punto número 2. Recomendar el traslado a un centro asistencial del niño o niña lesionado. Ya esos son los dos puntos de la responsabilidad de los primeros auxilios, de la monitora. Pregunta número 4. ¿Cuál es la responsabilidad de la educadora de párvulos? Es asumir las responsabilidades de la directora en el caso de su ausencia. Si la directora no está, se debe hacer cargo de todos estos puntos del número 2. ¿Ya? Número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del asistente de párvulos? Primero debe informar del accidente a su superior jerárquico. En este caso sería superior jerárquico en la sala sería educadora, ¿cierto? Superior jerárquico colegio o jardín a la directora, ¿ya? Primero debe informar en lo posible a la educadora, ¿cierto? En el caso de que la educadora no haya visto nada, se le avisa a la educadora, ¿cierto? Y después va a avisar a la directora, ¿ya? Informar del accidente a la madre o persona responsable del niño si es que no requirió traslado a un centro asistencial de salud. Ya entonces debe avisarle a los papás. Realizar seguimiento en sala del niño o niña accidentado. También el accidente, ¿cierto? Lo debe informar la educadora de párvulo, ¿ya? En caso de que no estudie la educadora párvulo o la directora, lo puede hacer la asistente, ¿ya? Pregunta número 6. ¿Cuál es la responsabilidad del asistente de párvulos en caso de extensión horaria? Dice prestar la atención de primeros auxilios del niño o la niña lesionado, decidir el traslado del niño lesionado a un centro asistencial, dar aviso del accidente a la madre o persona responsable del niño, trasladar al niño o niña al centro de atención de salud más cercano y permanecer allí hasta conocer el diagnóstico, mantener informado al personal de extensión horaria del establecimiento, directora del jardín y a la madre o persona responsable del niño del accidente, lugar de atención del niño y de su estado de salud,
y registrar lo ocurrido del accidente en una bitácora, porque después, en el caso de que no está la directora, al otro día, ¿cierto? La directora tendría que hacer todo ese papeleo, ¿ya? Número 7. ¿Qué accidentes se consideran lesiones graves y qué hay que hacer en cada caso? Describa cada uno. Acuérdense, las lesiones graves, ¿cierto? Eran heridas, toda lesión con sangrado abundante, cualquier lesión en los ojos, toda lesión en cabeza con sangrado. Fracturas, cada vez que se sospeche que la lesión corresponde a una fractura. Toda lesión con ruptura y salida del hueso al exterior. También están los TEC, ¿cierto? Traumatismo encefalocraneal. Todos los golpes en la cabeza, todos los golpes en la cabeza que produzcan pérdida de conciencia, todos los golpes en la cabeza que produzcan convulsiones, náuseas o vómitos, todos los golpes en la cabeza que produzcan sangrado de oído o nariz o daño interno, todos los golpes en la cabeza producidos por caídas desde mudadores o cunas. También están las quemaduras, toda lesión por contacto con una fuente de calor, tales como sólidos calientes, líquidos calientes, quemaduras solares y eléctricas que provoquen daño en zona del cuerpo como tronco, piernas, brazos, boca, zona genital, cara, manos u axilas. Intoxicaciones y envenenamiento, ¿cierto? Intoxicaciones de uno o más niños producidas a través de vías digestiva, cutánea o respiratoria. Cuerpos extraños, atragantamiento con algún objeto que no se puede extraer de las vías respiratorias, fosas nasales y o tráquea, lesión por objetos incrustados en cualquier cavidad del cuerpo, tales como legumbres en conducto auditivo, vidrios alojados en la piel, etc. Y la última sería asfixia, toda aquella producida por obstrucción de las vías respiratorias con algún elemento, objeto o alimento que impida el paso del oxígeno hacia los pulmones. La número 8. ¿Cuál es la definición de primeros auxilios? Dice que los primeros auxilios constituyen un conjunto de medidas rápidas, prácticas y sencillas que se aplican a la o las víctimas de un accidente o emergencia. Su importancia radica en el hecho de que aquellas dependen la integridad física del lesionado y su pronta recuperación. Los primeros auxilios se definen como la atención inmediata y temporal proporcionada a la víctima de un accidente o enfermedad súbita en el lugar del mismo hecho. Estas eran dos, que es inmediata porque se proporciona en el momento y la temporal porque tiene carácter de provisoria. Entonces esa es la respuesta de la pregunta número 8. Después la número 9 dice, ¿cuál es el rol de la monitora de primeros auxilios? Dice que el rol de la monitora de primeros auxilios no está vinculado a un cargo en particular. Lo puede ejercer cualquier persona dentro del establecimiento. Lo importante es que sea voluntario y que posea alguna característica personal que le permita actuar de manera calmada y adecuada, controlando la situación y brindando la asistencia oportuna. Algunos de los requerimientos eran, ¿cierto? Interés y disposición, interés por capacitarse y aprender, presentar pocas instancias presentar pocas inasistencias en el trabajo, ¿cierto? O sea, no debe faltar al trabajo en realidad, porque los accidentes pueden pasar en cualquier momento. Capacidad de lidiar la situación, capacidad para proceder con tranquilidad y haber asistido y probado el curso de primeros auxilios. La pregunta número 10, ¿cuáles son los insumos básicos del botiquín? Estos eran jabón antiséptico, suero fisiológico, gasa en apósito, tijera punta redonda, tela adhesiva, microperforada, parches tipo curita, ¿cierto? Pero son unos especiales, no son cualquiera. Guantes quirúrgicos, toallas desechables de papel, algodón y termómetro de mercurio, que ese es el mejor que el digital, ¿ya? Porque el digital se le acaba la pila y después no marca bien la temperatura. Número 11. ¿Cuáles son las recomendaciones en caso de quemaduras?
En caso de quemaduras por contacto con líquidos o sólidos calientes, ¿cierto? Retirar inmediatamente al niño de la fuente de calor, lavar con abundante agua potable la zona afectada y cubrir con un apósito o paño limpio. Debe trasladar al niño a un centro asistencial. En caso de quemadura por electricidad, lo primero es cortar y aislar la energía, ¿cierto? Y no verter agua encima del niño hasta cerciorarse que ha sido aislada la energía eléctrica, porque el agua conduce más electricidad. O sea, si no se ha cortado la fuente eléctrica, también se puede electrocutar la persona que le están poniendo agua, ¿ya? En caso que el fuego emane de un niño o niña, apague las llamas abrazándolo con una frazada, manta o paño de manera de sofocar el fuego. Nunca apagar el fuego con un extintor. Después de contacto con la fuente de calor, en todos los casos de quemaduras, para calmar el dolor, aplique agua fría. Si le ponen aceite, es peor, ¿ya? Si se trata de extremidades superiores e inferiores, colócalas bajo un chorro de agua fría de la llave. Ahí se va a empezar es mejor el agua. Siempre, en todo caso, es ponerle agua. Lave la zona lesionada con suero fisiológico. Cubra la zona lesionada con un apósito esterilizado. Y no reviente ampollas y no aplique cremas ni ungüentos. La número 11, las recomendaciones en caso de herida. Primero lavar la herida bien. Lavarse las manos, perdón, luego póngase guantes quirúrgicos desechables, lavar la zona afectada con abundante agua o suero fisiológico, secar la zona externa de la herida con gasa estéril, si la herida presenta sangrado abundante, mantenerla presionada y elevar la zona lesionada. Después cubrir con gasa o apósito limpio, ya usar algodón siempre húmedo porque si no se pegan las pelucitas. Fijar con tela adhesiva, si es necesario trasladar al niño o niña a un centro de salud en caso de una herida grave. Número 13. ¿Cuáles son las recomendaciones en caso de trauma? Realizar una evaluación inicial del niño lesionado. Si la lesión fue producto de un golpe y no se tiene certeza de la parte afectada, evalúa tocándolo para determinar la zona. Determinar estado de conciencia. Si existe pérdida de conciencia, verificar si el niño o niña está respirando o tiene pulso, ¿ya? Hay que poner el rostro en ese caso, el oído, ¿cierto? Al lado de la nariz para poder escuchar si está respirando y tocar su vena carótida en el cuellito, ¿cierto? En el caso para ver el pulso. Si el niño no respira, aplicar respiración artificial. Ya, si existe una herida con sangrado abundante, aplicar presión directamente sobre la herida. Si la lesión se produjo en la cabeza, no mover al niño y pedir una ambulancia sin dejar nunca al niño solo, ¿ya? Y nunca debe beber líquidos ni alimentos, ¿ya? Porque si el niño no está inconsciente, se puede ahogar. La número 14 y última dice cuáles son las recomendaciones en caso de sofocación por cuerpo extraño. En caso de sofocación, frente a la señal de que el niño se está asfixiando, debe actuar rápidamente, extrayendo el objeto, ¿cierto? Después revisar el interior de la boca, si observa algún elemento, tratar de retirarlo utilizando los dos dedos en forma de ganchos. Si el objeto sigue obstruyendo las vías respiratorias, entonces colocar al niño cabeza abajo, apoyándolo sobre el antebrazo, sosteniendo la cabeza con su mano, con la otra mano dar 5 golpes suaves en la espalda, en medio de los omóplatos hasta que el objeto o alimento sea expulsado por diferencia de presión. Y el último, si no obtiene resultados con la maniobra anterior, entonces ubique al niño de pie y coloque una mano en forma de puño en la parte alta del abdomen, con la otra mano aplique presión para que el objeto salga expulsado. Y ahí, chiquillas, tendríamos las 14 respuestas de la guía número 9.